Esmeralda era una niña caprichosa. Estudiaba diligentemente en la escuela y era querida e idolatrada por sus padres. A los 15 años era cortejada por chicos que satisfacían todos sus caprichos. Al mismo tiempo, estaba centrada en su vida futura y no dejaba que nadie se le acercara. Ya a los 16 años, su madre le hablaba con franqueza de todo. Le decía: «Hija, ya hoy deberías darte cuenta de que papá y yo no somos para siempre. Además, eres una chica muy guapa y tus chicos empezarán a proponerte matrimonio muy pronto. Es la naturaleza, no puedes ir contra ella. El amor vendrá a ti también». «¿Mamá, se trata de sexo?» «No, hija, me refiero al amor. Amor de verdad. Como siempre hay moscas alrededor de una hermosa flor, hay que tener mucho cuidado de no equivocarse». «No se equivoca, ¿verdad?» «¿Yo? No. Papá y yo vivimos juntos y te tenemos a ti y queremos tener nietos eventualmente». Y, efectivamente, Esmeralda reflexionó sobre su vida. ¿Qué pasaría después? No, ella quería que su vida fuera como unas vacaciones, pero se dio cuenta de que las vacaciones podían resultar aburridas. Si comes chocolate todo el tiempo, puedes hartarte de él y odiarlo. Hay que tener algo favorito en la vida. Y a Esmeralda le apasionaban las matemáticas. Fue a la universidad, a la Facultad de Física y Matemáticas, especializándose en matemáticas e informática. Allí Esmeralda demostró diligencia y durante los 3 primeros años de estudios, por mucho que sus amigos la llamaran a discotecas, a bailar, a eventos diversos, ella prefería sentarse en el silencio de la biblioteca de estudiantes. Allí se fijó en un alumno de su grupo, Danilo, que también frecuentaba la biblioteca, y empezaron a conocerse mejor. Danilo era una persona inusualmente amable, activa y con ganas de vivir. Danilo era difícil de doblegar en la vida, pero podía encerrarse en sí mismo bajo el peso de los problemas, sin permitir que nadie se le acercara. Físicamente era un tipo fuerte, y aparte de la biblioteca, asistía activamente a la sección de artes marciales. Danilo había cumplido el servicio militar obligatorio y vivía en una casa con su abuela, Beatriz, en las afueras de la ciudad. El único progenitor que tenía era su madre, que vivía en otra ciudad. Un día, Danilo invitó a Esmeralda a un café. No era habitual, siempre se veían en la biblioteca o en las conferencias. Esmeralda estaba nerviosa por la cita y pidió consejo a su amigo. Fernanda le dio toda una lección sobre cómo comportarse en un café. Y cuando se enteró de con quién iba a encontrarse en el café, quedó encantada. ¿Cómo te las arreglaste para derretir su corazón? Es el pretendiente más codiciado de nuestro grupo, y probablemente de la uni, pero es inaccesible. A mucha gente le gustaría salir con él. Si tienes suerte, Danilo será un marido tranquilo, amable y cariñoso. Aprecia la belleza de una mujer y siempre es fiel a su esposa. Míralo, es guapo. El sueño de nuestras chicas, se mantiene en control y no persigue faldas. Y que conste que también trabaja a tiempo parcial para una empresa muy respetable. Vive en algún lugar de los suburbios, pero no sé mucho al respecto. Oh, lo pintaste para mí, incluso ya te casaste con él, y acabamos de tener nuestra primera cita. Sabes, lo he notado durante mucho tiempo. Él trata de sentarse más cerca de ti en las clases. Y no soy el único que lo ve. Eso no significa nada. Él y yo nos vemos a menudo en la biblioteca. Y me da soluciones a muchas preguntas, por cierto. También en programación. Así es. En la empresa donde trabaja dicen de él: un programador de Dios. ¿Cómo sabes lo que dicen de él? Yo también trabajo allí a tiempo parcial. ¿Cómo es que aún no le has cortejado? Solo le veo en clase. Él trabaja a distancia allí, y casi siempre yo también. ¿Qué estás haciendo? Soy probador. Pongo a prueba el trabajo de las aplicaciones desarrolladas por los programadores de la empresa y busco en ellas todo tipo de fallos y vulnerabilidades. Es un trabajo habitual para gente como nosotros. Puedo construir un sitio web, a petición. ¿No quieres una, por cierto? Fernanda, puedo hacerlo yo sola, pero ¿para qué lo necesito? Sí, no te ofendas. ¿A qué café te invitó? Madagascar. El café es genial, ya he estado allí antes. A Danilo le gustaba mucho Esmeralda. A diferencia de la mayoría de las chicas que conocía, ella no era superficial. Se dedicaba seriamente a sus estudios y pasaba mucho tiempo en la biblioteca. No se quedaba dormida durante las clases, absorbiendo el tema de la clase. Se fijó en ella en la sala de lectura de la biblioteca cuando tomaba apuntes cuidadosamente para sí misma del libro de Dave Thomas y Andy Hunt,
Pragmatic Programmer, Your Path to Mastery. Este libro, publicado en octubre de 1999, acababa de llegar a la biblioteca y estaba muy solicitado. El libro no presentaba una teoría sistemática, sino más bien una colección de consejos sobre cómo mejorar el proceso de desarrollo en la práctica. Sea como fuere, después de fijarse en Esmeralda aquel día, Danilo la tuvo siempre en el punto de mira. Pocos días después, todavía allí en la biblioteca, habló con ella sobre el libro. Era extraño, sobre todo porque estaban en el mismo grupo y estudiaban en la misma aula. Pasado algún tiempo, se armó de valor y Esmeralda le permitió acompañarlo a casa. Después de verse durante un par de meses, Danilo invitó a Esmeralda a sentarse con él en el Café Madagascar. Conocía bien la cafetería, pues solía ir allí después de entrenar con sus amigos del club deportivo. La comida no estaba mal y el precio era medio. La reunión había tenido lugar. Danilo y Esmeralda entraron en el café, donde ya habían reservado una mesa junto a la ventana. Esmeralda entró en el baño de señoras para empolvarse la nariz. Danilo saludó a los chicos sentados junto a la barra, con los que practicaba artes marciales en el polideportivo, y se dirigió a su mesa. Danilo y Esmeralda estaban sentados en una mesa disfrutando de la cena, conversando tranquilamente sobre programación, un tema que les interesaba a ambos. Hacia el anochecer, el café se llenó, empezó a sonar música y aparecieron parejas en la pista de baile. Danilo sacó a bailar a Esmeralda, y ella le acompañó encantada. Esa noche, Danilo le propuso matrimonio a Esmeralda, y ella le dijo que sí. Los padres de Esmeralda, tras conocer a Danilo, convencidos de la seriedad de su noviazgo, aceptaron al joven y comenzaron a preparar la boda. A la boda fueron invitados algunos compañeros de clase, entre ellos Fernanda, la novia de Esmeralda. Han pasado 5 años. Esmeralda y Danilo terminaron sus estudios. Danilo se quedó en la misma empresa en la que había entrado el primer año. Se convirtió en jefe del departamento de programación. Fernanda también trabajaba allí, ayudando a los programadores y haciendo pruebas. Esmeralda consiguió trabajo como programadora en una empresa cercana a la de su marido. A la hora de comer, se reunían todos en una cafetería cercana. Un día, cuando Danilo llegó tarde a la oficina, y Esmeralda y Fernanda se reunieron en la cafetería para comer, Esmeralda dijo de repente: «Fernanda, necesito ayuda». «Esmeralda, siempre estoy dispuesta a ayudarte con tu negocio. ¿Qué necesitas que haga exactamente?» «Necesito un amante». «¿Tienes algún problema con Danilo?» «No, no tengo ningún problema con él. Le quiero y él me quiere. Quiero verlo celoso». «¿Por qué harías eso?» «Todo esto revitalizará nuestra relación». «Eso es tan estúpido. Un amante matará tu relación. Danilo te dejará». «No, no habrá un amante. Será un personaje ficticio, pero crearé pruebas de que es real». «¿Crees que Danilo se lo creerá?» «Mira, es tan atento conmigo que hasta se anticipa a todo. Todavía no me duele la cabeza, y ya me trae una pastilla». «No lo sé. Tu Danilo es un hombre inusualmente amable, activo y de carácter fuerte. Es difícil doblegarlo en la vida, pero puede retraerse bajo el peso de sus problemas, y su reacción a lo que sugieres puede ser demasiado explosiva». «Pero es solo una broma». «Danilo tiene una mente fría y racional. Tiene un agudo sentido de la moralidad. No me arriesgaría a hacer una travesura así. Dime, ¿estás listo para ayudarme o no?» «Soy tu compañero, pero si algo sale mal después, no digas que no te avisé. ¿Qué tengo que hacer?» «Necesito crear la ilusión de que tengo un romance platónico con alguien. Así empezará a seguirme». «No seas tonta. Si empieza a seguirte, significará que está dispuesto a poner fin a vuestra relación. Y no importa cómo expliques tu comportamiento, habrá un muro de desconfianza entre vosotros. Un muro. Y creo que nuestro amor se hará más fuerte». «Sí, o morir. Vale, ¿qué hacemos?» Este es un buen ejemplo. He comprado 2 teléfonos con números diferentes. Necesito crear una correspondencia amorosa en ellos durante un par de meses entre ambos. Me quedaré con uno y te daré el otro. ¿Qué vamos a hacer? Me escribirás, dirás en nombre de un tal Carlos que está enamorado de mí, y yo le contestaré, es decir, a ti. ¿Y dónde os conocisteis? Digamos que me quiere desde el instituto. Pero tenía miedo de acercarse a mí, era tímido. Pero ahora ha crecido, se ha convertido en un exitoso hombre de negocios y aún me ama. Por eso, hasta ahora, no se ha casado. ¿Qué hay que escribir? ¿Sobre qué?
de cómo me amas y no puedes pasar un día sin admirarme, que mi marido no aprecia tanta belleza y que merezco la mejor vida que él pueda darme. Todo ese tipo de cosas. Mira, ¿y si Danilo te mata antes de que puedas decirle que todo es una broma? ¿Te das cuenta de lo estúpida que es esa idea? La idea no es tonta en absoluto, y me gusta. Ese día comenzó la correspondencia entre Esmeralda y Carlos. Esmeralda sometía a su marido a un estrecho control tácito. Un día, aprovechando que se había olvidado el teléfono en casa, instaló un programa que le permitía rastrear a su marido y saber dónde estaba. Si quería, podía encender su teléfono para escuchar sus conversaciones mientras el teléfono parecía inactivo. Danilo siempre había sentido el humor de su mujer. Por eso, se había dado cuenta de que, desde hacía unos 2 meses, algo no cuadraba entre él y Esmeralda. Ella actuaba de forma extraña, distante. Sin motivo alguno, se metía con lo que él hacía o decía. Varias veces Danilo intentó hablar de sus extraños cambios, pero Esmeralda evadió sus preguntas con astucia. Se preguntó si estaría enfadada con él por alguna razón desconocida, pero ella le explicó que no había pasado nada, que estaba un poco cansada y que había tenido un mal día. Hacía semanas que habían dejado de mantener relaciones sexuales y todos sus intentos eran respondidos con que ella no estaba de humor o que le dolía la cabeza. Estaba desesperado, así que cuando tenía tiempo libre en el trabajo, empezó a repasar todo en su cabeza. Recordó cuándo y cómo empezó todo. Intentó averiguar qué había hecho mal para provocar un cambio en la actitud de Esmeralda, pero no le salió nada. Quiso hablar con su amiga Fernanda sobre las razones del extraño comportamiento de Esmeralda, pero cambió de idea. Al fin y al cabo, son amigas. Fernanda lo sabe todo, pero no se lo dirá. Pero advertirá a su amiga, y ahora parece que su mujer le engaña. Aunque pensaba para sus adentros que no, que ella nunca haría algo así, cada vez que lo repasaba todo, sentía claramente la presencia invisible de un tercero. Danilo trató de convencerse de que era simplemente imposible, pero por curiosidad buscó en internet a qué atenerse y cuáles eran las señales de infidelidad. En realidad, él no notaba que Esmeralda usara ropa bonita o se vistiera más sexy, porque la veía tanto durante el día como en casa, después del trabajo. Siempre almorzaban juntos. Pero, en los últimos 2 meses, ella empezó a no presentarse a menudo a sus almuerzos juntos en los cafés, solo por haber comido antes. Empezó a tener retrasos en el trabajo, cosa que nunca le había ocurrido antes. Él no tenía ni idea de cuál era su horario de trabajo, pero se dio cuenta de que cuando ella recibía algún mensaje de texto, lo dejaba todo y leía el mensaje. A su comentario: «Los mensajes de texto pueden esperar», contesta: «Danilo, tengo un trabajo muy importante, y si hay un fallo en nuestro sistema, podrían estar buscándome y no tengo tiempo de leer un mensaje de texto». Mientras desayuna, siempre pone el teléfono en la mesa de la cocina, a su lado derecho, y se las arregla para ver las noticias en internet mientras come. Danilo ya estaba pensando en hacerla seguir, pero no tenía pruebas reales. Todo lo que tenía eran sospechas, y no sabía cómo abordarlas. Y se negaba a organizar una vigilancia. El tiempo pasaba, y aunque todavía no tenía ninguna prueba, sus sospechas iban en aumento. El humor de Esmeralda empeoraba, y Danilo empezaba a enojarse. Mientras tanto, se acercaba el 5º aniversario de su relación, y él lo vio como una oportunidad para restablecer el status quo en su relación. Quería ir con Esmeralda al Café Madagascar y divertirse allí, para recordar su primer día, pero no dijo nada sobre los planes de Esmeralda. Esmeralda y Fernanda estaban sentadas en el café a la hora del almuerzo. Danilo no estaba. De repente, antes de comer, había ido a ver al director general y no había vuelto, dijo Esmeralda. «Vale, tenemos que parar este juego con Danilo o me dejará definitivamente. Y le quiero». «Ajá, le quieres, te estás burlando de él. Eso no es amor, es sadismo». «Fernanda, de todos modos aquí está. He hecho una reserva en Madagascar, el café donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. Os invito a ti y a tu novio. Habrá un par de otras chicas de la universidad». «Bueno, ¿le contarás a Danilo lo de la fiesta?» «No, va a ser diferente. Mira, me estás asustando. Esto es lo que voy a hacer. Mañana es viernes, desayunaré antes que él y me iré corriendo a trabajar mientras se ducha». «¿Se ducha todas las mañanas?» «Sí, por la mañana y por la noche.
Luego, lo acostumbré a tener mi teléfono en la mesa a mi lado cuando desayuno. Y él sabe lo importante que son para mí los mensajes de texto. Cuando salga de la ducha y empiece a desayunar, el teléfono que he dejado sobre la mesa recibirá un mensaje de texto de mi amante, que lleva 2 meses enviándome mensajes sobre su amor. ¿Qué va a pasar? Danilo leerá este texto porque sabe lo importante que es para mí. Irá al correo. Como se entere de que Carlos ha quedado conmigo en el Café Madagascar, irá allí para el enfrentamiento y nos encontraremos allí, y le contaremos todo. Sí, y nos darán un puñetazo en la cara por esa estúpida broma. Me temo que has ido demasiado lejos con él. No te preocupes. Danilo nunca pondrá una mano sobre mí o mis amigos. Además, lo tengo bajo vigilancia constante. Veo todos sus movimientos. Cuando vaya a Madagascar esta noche, lo veré. Mira, tú lo sabes mejor, aunque yo no me arriesgaría. El viernes por la mañana, Esmeralda se levantó de un salto, se duchó y empezó a desayunar rápidamente, no con su teléfono habitual sobre la mesa, sino con el que había comprado expresamente para la broma de su marido. Danilo se había pasado la última semana esperando que Esmeralda desayunara sola. La razón era que ella pensaba que Danilo ocupaba todo su espacio en la cocina, y ella tenía que ponerse las pilas para ir a trabajar. Cuando Danilo terminó de lavarse en la ducha, Esmeralda, de acuerdo con el plan, salió del piso dando un portazo. Danilo se tomó su tiempo para vestirse y entró en la cocina. Cuando el desayuno estaba casi terminado, un mensaje de texto sonó debajo de una servilleta sobre la mesa. Danilo pensó: olvidé mi teléfono. Ella siempre decía que era importante estar en contacto. Tendré que ver qué hay ahí y llevárselo al trabajo. Cogí mi teléfono, abrí el mensaje, mientras leía, mis manos empezaron a temblar. Un desconocido llamado Carlos escribió: Mi buena Esmeralda, todo sigue en vigor. Te estoy esperando, según lo acordado a las 00 en el Café Madagascar. No puedo esperar a este minuto de nuestra reunión. Entiendo que no estás disponible, pero realmente espero conquistar tu corazón y llamarte mi favorito. Y para reunirse con usted más de un amanecer. Danilo dejó el teléfono sobre la mesa. Resulta que hoy, víspera de su 5º aniversario, su mujer está saliendo con el hombre con el que tiene una aventura. Irónicamente, en el café donde habían tenido su primera cita. Todo esto explicaba perfectamente lo que había estado pasando con Esmeralda últimamente. Después de un rápido vistazo a la correspondencia en su teléfono, Danilo se dio cuenta de que había aparecido un amigo del colegio llamado Carlos, que estaba perdidamente enamorado de Esmeralda desde el instituto. En las primeras cartas que le escribió: Mi querida Esmeralda, hace muchos años que estoy perdidamente enamorado de ti, y hoy, cuando te encontré por casualidad en el centro comercial, me di cuenta de que mi amor por ti no se ha desvanecido. Por eso te he comprado un teléfono como el tuyo, y te lo regalo para que te mantengas en contacto solo conmigo. Sabiendo que estás casada, nunca jamás dejaré que se manche ni siquiera tu reputación. Tu Carlos. Respuesta de Esmeralda. Carlos, muchas gracias por un regalo tan generoso. Y sí, solo usaré este teléfono para comunicarme contigo. Lo revisaré 2 veces al día, mañana y noche. Seré honesto, siempre me has gustado. Y hoy eres un hombre muy atractivo y seguro de ti mismo. Me mareas. Pero entonces, en el colegio, Alba, de la misma clase, estaba enamorada de ti. Me parecía que tú la correspondías. Respuesta de Carlos. Mi amor, no es lo que piensas. Alba es mi prima y vivíamos en el mismo barrio. Por eso íbamos y veníamos juntas del colegio, y por algo nos consideraban pareja. Por cierto, se casó y es muy feliz. La respuesta de Alba. Carlos, ¿cómo es que sigues soltero? ¿Por qué? Porque siempre has sido el alma de la fiesta, y sé que todas las chicas se han enamorado de ti, y yo también. Respuesta de Carlos. ¿Me querías? Y no me di cuenta. Qué ciego soy, pero ahora estás casada, y sé que no podrías haber elegido a un mal hombre para ser tu compañero de vida. Respuesta de Esmeralda. Por supuesto, quiero y respeto a mi marido. Es un hombre muy bueno, nunca le engañaría. No tienes idea de la confusión que siento cuando te conozco. Siento mucho que nuestros caminos no se hayan cruzado. O mejor dicho, se cruzaron tan tarde en mi vida de casada. Danilo, tras revisar la correspondencia inicial, no investigó todo a fondo y supuso lógicamente que Esmeralda y Carlos también se habían conocido más tarde. Sobre todo porque el primer día, Esmeralda había instalado en su teléfono un programa para vigilar su presencia, pero él había decidido no borrarlo.
Si habían llegado a la infidelidad física, no lo averiguó. Recogió sus cosas y se dirigió al trabajo en un estado de profunda reflexión. Ni siquiera se dio cuenta de que su amiga Esmeralda le observaba discretamente. Tras media hora de trabajo, Danilo se levantó decidido y se dirigió al despacho del director general, donde permaneció casi una hora. Fernanda se enteró por la recepcionista de que había una reunión sobre un nuevo concepto de software para el proceso de producción. Danilo había tenido una idea brillante. Fernanda llamó a Esmeralda e informó que era muy probable que Danilo supiera ahora de la reunión en el café. Al final de la reunión, antes del almuerzo, Esmeralda llamó a Danilo para que informara. «Danilo, no vengo a comer. Tengo trabajo urgente que hacer». Sin dejarle decir nada, Esmeralda colgó. Danilo decidió hablar con Fernanda, pero resultó que ella se había ausentado del trabajo por un asunto familiar. De hecho, tanto Fernanda como Esmeralda fueron a la peluquería para prepararse para la fiesta en el café. A las 6 de la tarde, Esmeralda, Fernanda y su marido y 2 amigos con sus almas gemelas entraron en el Madagascar Café. Esmeralda respondió a la pregunta de los invitados sobre dónde estaba Danilo. «Chicos, tiene un nuevo proyecto, por eso se retrasó. En general, es un trabajador muy entusiasta». Se sentaron a la mesa. Los camareros prepararon rápidamente los platos que habían pedido con antelación. Esmeralda tomó su teléfono e inició el programa de rastreo de Danilo. El programa mostró que él estaba en casa. Luego intentó determinar qué estaba haciendo Danilo, pero estaba tranquilo y la cámara no mostraba nada. Probablemente solo tenía el teléfono en el bolsillo, decidió Esmeralda. La diversión en la mesa continuó. Esmeralda le pidió a Fernanda que llamara a Danilo. Marcó el número, pero nadie contestó. Esmeralda le dijo a Fernanda: «Debe haberlo puesto en silencio otra vez. Siempre lo hace cuando está en casa. Así no me molesta. Voy a hacerle pasar un mal rato esta noche». «Oh, Esmeralda, esto no me gusta. Usted mismo ha dicho que el director general ha aprobado su nuevo concepto de software para el proceso de producción. Ahora está absorto en él y se ha olvidado de todo. Esmeralda, entiendo que te dejes llevar por un nuevo trabajo, pero con los hechos de engañar a tu amada esposa no funciona. ¿Me quiere? Después de todo, ni siquiera intenta controlarme. Tal vez solo confía en ti. ¿Y qué? Debe haber visto la confirmación de la cita de Carlos esta noche. Y no se le pasó nada por la cabeza. No vino a mi trabajo a escandalizarme. Él mismo no me llamó durante el día. Él, sabiendo que yo estaba en el café donde tuvo lugar nuestra primera cita, hace 5 años, no se presentó aquí. Escucha, Esmeralda, ¿tú también lo amas? Sí, lo amo. No puedo vivir sin él. ¿Pero esta actitud? Espera, ¿me dijiste hace 2 meses que él sabe lo que quieres? Ni siquiera te duele la cabeza y ya te está dando una pastilla. Sí. Novia, ¿qué ha cambiado en 2 meses? No es culpa tuya que haya cambiado, ¿verdad? No lo creo. Estaba atrapado en su trabajo y se olvidó de mí. Hey, ¿habéis estado teniendo sexo todo este tiempo? No, no hemos hecho el amor últimamente. Ni siquiera lo he besado. Pero esa fue mi señal más fuerte para él de que algo andaba mal en nuestra relación. Quería verlo celoso. ¿Por qué? Le expliqué que quería llevar nuestra relación al siguiente nivel. Por eso preparé la sorpresa de hoy. Por eso fingí mi infidelidad durante los últimos 2 meses. Vamos a tomar una copa, ¿de acuerdo? La diversión en el café continuó. Varias veces más, Esmeralda utilizó el programa para comprobar la ubicación de la persona que llamaba, pero el punto en la pantalla mostraba obstinadamente que el teléfono estaba en casa. Al final, el teléfono de Danilo respondió inesperadamente. «Estoy escuchando». «No, Danilo, te escucho». «¿Y qué quieres oír? ¿Dónde estás y qué haces?» «El programa de vigilancia que instaló hace 2 meses debería mostrarle que estoy en casa». «¿Qué estás haciendo?» «Nada, estoy haciendo mi última maleta». «¿A dónde vas?» «Sí, hay un lugar». «¿Durante cuánto tiempo?» «Verás, tienes una aventura con Carlos y a juzgar por vuestra correspondencia, estáis enamorados el uno del otro, así que he decidido hacer las maletas y marcharme para quitarme de en medio. Te quiero y quiero que seas feliz con la persona que amas». «Danilo, yo también te quiero mucho. No tengo ningún hombre enamorado de mí». «Tienes que estar bromeando. Hace mucho que no hacemos el amor. Te has vuelto gruñón e irritable. Y no me digas que me respetas porque no es así. Lo has demostrado esta noche. Si no tienes una aventura, estás fingiendo muy bien. Y esta noche, sabiendo que mañana es el 5º aniversario de nuestra primera cita,
no estás sentado en casa por alguna razón. ¿Qué tal mañana? Sí, mañana, que tú y Carlos ya estáis marcando este día como el primero y el último. Danilo, era un personaje de ficción, nunca te engañaría. Lo siento por la forma en que me comporté, y lamento lo de esta noche. Siento haberte dado razones para pensar que tenía una aventura con otra persona. Acabo de terminar de hacer la maleta. Para que lo sepas, hoy era el segundo vuelo. Solo me llevé mis pertenencias personales. Estaré fuera de aquí para cuando llegues a casa. Si tienes una aventura, quizá deberías irte a casa con tu amante y olvidarte de mí. Y no me llames ni me busques. No tenemos nada más que hablar. Pero no estoy teniendo una aventura. Por favor, cariño, ven a buscarme al café y te lo explicaré todo. Tenemos que hablar de esto. Tengo tanto que contarte. Danilo colgó el teléfono. Esmeralda bajó la cabeza impotente, con los ojos llenos de lágrimas. Fernanda se levantó de la pista de baile y preguntó: «Esmeralda, ¿qué te pasa?» «Fernanda, Danilo no viene. Me dejó y se llevó sus cosas». «Oh, amigo, ¿qué has hecho? Te lo advertí». Danilo puso el teléfono en la cocina, junto al que Esmeralda había apartado. Cogió el resto de sus cosas y bajó al coche. Esmeralda, cuando la velada tocaba a su fin, le dio el dinero del café a Olga y le pidió que pagara a los camareros. Se despidió rápidamente de los invitados y salió corriendo. Salté a la calle, subí a un taxi y en 15 minutos estaba en casa. La luz estaba encendida en la ventana de la habitación donde estaba el ordenador de Danilo. Subió volando a su piso, abrió la puerta y la recibió un silencio absoluto. Entró en la cocina. Había 2 teléfonos móviles sobre la mesa. No había dónde llamar a Danilo. En ese momento sonó su teléfono. Miró, era Fernanda. Contestó: «Fernanda, te escucho». «El café está bien. Pagué y me dieron cambio. ¿Qué tal?» «No lo he visto. ¿Y dónde está? No lo sé». «¿Cómo que no lo sabes? Piensa». «Tal vez ha ido a casa de su abuela, Beatriz. Solo que me ha dicho que no le busque, que no le llame. No quiere hablar conmigo. No sé qué hacer. Si quieres, iré con mi marido. Quizá él pueda decirle algo». «¿Lo sabe todo?» «No, aún no sabe nada. Ese era nuestro secreto». «Vuelve mañana. No creo que podamos hacer nada hoy». Danilo llegó a casa de su abuela, en las afueras de la ciudad. La zona en la que vivía su abuela había sido un pueblo independiente, pero la ciudad creció y acabó por absorberlo. Como resultado, todas las comodidades de la ciudad llegaron al pueblo, como el agua del grifo, el gas. El gas permitió conectar la calefacción de gas en la casa. Gracias a los esfuerzos de su nieto, la casa se renovó a fondo, se añadió la primera planta. Pero Beatriz no utilizaba la primera planta. Y cuando su nieto y su mujer vinieron a quedarse con ella, ocuparon este piso. En el patio de la casa de la abuela había un cobertizo, donde el nieto recogía leña para la casa de baños rusa, que estaba un poco detrás de la casa. La abuela sabía que su nieto venía a pasar la noche con ella. Vino por la tarde, trajo sus cosas, las descargó del coche y las llevó al primer piso. Dijo: «Iré a por el resto de mis cosas y vendré», preguntó Beatriz. «Nieto, ¿qué pasó? ¿Os habéis peleado Esmeralda y tú?» «Sí, abuela. Tuvimos una pequeña pelea y la dejé». «¿Qué te va a pasar ahora? Mientras vivo contigo, ¿me alquilarás el primer piso?» «En directo, por supuesto. Fue construido para ti y para tus bisnietos. Los bisnietos aún no están en camino». «¿Qué te pasa? Esmeralda es una chica guapa. Te quiere». «Así es una chica guapa. Pero si ella te ama, esa es la cuestión». «¿Tienes novio o algo así?» «Sí, abuela, lo hiciste». «Nunca habría pensado en ella». «¿Estás seguro?» «Estoy segura». «¿Qué dice?» «No quiero hablar con ella. De hecho, si llama, no me llames». «Así que te llamará, a tu teléfono». «Ya no tengo teléfono». A última hora de la tarde, Danilo trajo el resto de sus pertenencias, que también trasladó al primer piso. Beatriz llamó a su nieto a cenar. Se sentaron a la mesa en silencio. De repente, sonó el teléfono de Tatiana Nikolaevna. Llamaba Esmeralda, y la abuela preguntó: «Nieto, Esmeralda está al teléfono. ¿Qué debo decir? Pero no quiero mentir, estoy viejo». «También podrías decir que ya tiene sus cosas. Ha cenado y va a salir». «¿A dónde vas?» «De viaje en algún lugar para el fin de semana». Beatriz contestó al teléfono: «Estoy escuchando».
Beatriz, hola, soy Esmeralda. Me peleé con Danilo y me dejó. ¿Lo tienes? Sí, estuve aquí esta tarde. Descargó sus cosas y ahora está en el segundo vuelo. Cenó y se va. Dijo que se iría el fin de semana. ¿A dónde va? No me dijo eso, pero no quiere hablar contigo. ¿Qué has hecho, chica? Abuela, le hice daño, pero no de la forma que él imaginaba. Nunca le he engañado con nadie. Quería darle una sorpresa esta noche, pero fue estúpido. Díselo. No sé qué haré si no vuelve conmigo. Lo siento mucho. ¿Qué tipo de sorpresa quería darle? Había reunido a nuestros amigos en un café y planeado que él también viniera, porque según mis cálculos, hoy era el 5º aniversario de nuestra primera cita. Pero se equivocó, y mientras yo le esperaba en el café, hizo las maletas y se marchó. Hija, se lo diré, por supuesto, pero solo cuando aparezca. Pero le has hecho mucho daño. Se lo está tomando muy mal. Un coche arrancó en el patio y Danilo se marchó. Danilo fue a un motel de la autopista. Allí siempre había habitaciones libres, y al personal no le interesaba mucho quién iba allí y con quién. La condición principal, vivir tranquilamente y no molestar a nadie. Había una cafetería en el motel, donde la comida era bastante buena. También podías llevarte comida. Y lo más importante, a nadie se le ocurriría buscarlo allí. Después de alquilar una habitación, Danilo se instaló. Puso en la mesilla de noche el teléfono nuevo que había comprado de camino al trabajo aquella mañana. Su número era conocido por el director general, con quien había hablado del nuevo programa, y en el transcurso de la conversación le había contado sus problemas familiares. El director general no quería perder a un empleado experto que conocía toda la empresa y había sugerido importantes mejoras en los procesos de producción. Le contó su historia familiar. Danilo, no voy a entrar en tus disputas familiares, tendrás que resolverlas tú mismo. Yo también tuve una esposa. Ella me dio un hijo, y cuando tenía 4 años descubrí que mi mujer tenía un amante. Yo era entonces ingeniero jefe, con un sueldo muy bueno, y a la larga iba a llegar a director general. Le expliqué la situación familiar a mi supervisor. Me dio 10 días de permiso, pero no lo registró en ningún sitio. Me dijo: arréglatelas, creo que 10 días serán suficientes. Al día siguiente llevé a mi hijo a la guardería, volví a casa y recogí todas sus cosas. Según me contó, por la mañana fue a la peluquería. Luego a ver a una amiga que tenía otra pena. Yo sabía que a las 3 había quedado con su amante en el restaurante del hotel donde ya había cogido una habitación. No entré en su habitación, me acerqué a ellos en el restaurante. Me senté a su mesa, su amante no estaba. Había salido un momento. Cuando Carmen me vio, me miró sorprendida y preguntó: «Cariño, qué sorpresa. ¿No deberías estar en el trabajo? ¿No deberías estar en casa de tu amiga? Está pasando por otro duelo y deberías estar allí para consolarla. En cuanto a mí, me he tomado la tarde libre por un asunto personal». Carmen asintió y volvió a preguntar: «¿Qué asuntos personales?» «Nuestra familia. Honestamente, te vi entrar aquí, así que pensé en unirme a ti. Tenemos que hablar». «Cariño, no sé de qué estás hablando. Podemos hablar en casa». En ese momento su amante se acercó a la mesa y me preguntó: «Tío, ¿te has equivocado de mesa?» «¿Yo? No estoy confundido. Esta señora es mi esposa y estoy hablando con ella». La esposa intervino diciendo: «Cariño, estás siendo grosero». «¿Grosero? ¿Conoces a este tipo?» «Sí, nos conocemos un poco. Este es Víctor». «Sé lo que ustedes dos tienen entre manos. El hecho de que lo conozcas un poco no le da razón para hablarme de una manera que no solo es grosera, sino extremadamente irrespetuosa». Víctor volvió a intervenir en la conversación, pero yo no le dejé ni una palabra y le corté diciendo: «Estoy hablando con mi mujer y no necesito tu opinión». «Cariño, no estás actuando bien. No hay nada entre Víctor y yo. Solo somos conocidos que se conocieron por casualidad en un restaurante. Y por eso, tienes una habitación en este hotel». Víctor se dio cuenta de que yo era el marido de Carmen. Pero eso no cambió nada. Se lo dije: «He recogido todas tus cosas y dentro de 3 días las sacarás. Si las dejas, las llevaré al vertedero». «Cariño, ¿qué estás diciendo? No te di ninguna razón para pensar eso de mí. Lo sé todo sobre ti y Víctor, y que vives conmigo porque soy tu cartera, de la que te cuesta desprenderte. Lo que no sabes es que tu cartera ya no vive contigo». «¿Y nuestro hijo?» «Mi hijo se va a vivir conmigo».
Me hice una prueba de ADN. Soy su padre. Si intentas meterte conmigo, te haré papilla. Tú y Víctor. Después de eso, me levanté y los dejé. Luego hubo muchas otras cosas, pero me divorcié. Mi hijo vive conmigo. Conocí a una mujer interesante en la guardería. Llevaba a su hija a la guardería. Su marido la dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. No sabía nada de mí. Nos presentó mi hijo, que se metió en una pelea defendiendo a su niña de sus compañeros. Entonces, ¿qué? ¿Estás saliendo con ella? Ahora es mi esposa, y tuvimos otro hijo. Así que adelante, resuelve tus problemas. No te daré consejos. Trabajas a distancia bajo mis órdenes personales. Danilo abrió la botella de coñac que había traído consigo, sacó un simple aperitivo, lo vertió en un vaso y se lo bebió. El dolor en el pecho desde el momento en que se había enterado del asunto no cedía, la embriaguez no llegaba. Sí, no soy muy bebedor. Danilo sacó su portátil y se puso a trabajar. Esmeralda cogió un taxi y llegó a casa de Beatriz a altas horas de la noche, llamando durante mucho tiempo, hasta que la anciana por fin la oyó y abrió. Cuando vio a Esmeralda, dijo: «Pasa». Fue a la cocina y puso la tetera. Esmeralda se quitó la chaqueta y se sentó a la mesa frente a Beatriz, que sacó tazas y platitos y preguntó: «¿Tienes hambre?» «No, gracias, no tengo hambre. ¿Dónde está Danilo?» «Te dije que se fue, pero no me dijo a dónde. Le has hecho mucho daño. Se le ha puesto la cara morada». Esmeralda le contó a Beatriz todo lo que había hecho, sin disimulo, y al final añadió: «Abuela Betty, me doy cuenta de que lo que hice fue estúpido. Pensé que Danilo se enojaría y vendría al café, y yo le contaría todo. Pero él pensó que yo era infeliz con él, y que estaba enamorada de otro. Yo no tengo a nadie, y nunca tuve a nadie. Te diré algo, sube a la cama, él aparecerá, puedes hablar, solo que dijo que está fuera el fin de semana, así que no vendrá hasta el lunes». Pasaron 2 días. Todos estos días Danilo vivió en un motel y escribió su nuevo desarrollo. Se acabó el coñac, pero no compró más. Comió y cenó en un café. Trabajando con el programa, llegó a la conclusión de que era hora de implicar al equipo. Lo que podía hacer solo, lo hacía. Redactó las tareas para todos, se conectó al servidor de la empresa y lo descargó todo en carpetas. El lunes renovó la sala durante 24 horas. Por la mañana llamó al director general, que llamó al adjunto de Danilo, y los 3 discutieron los planes de trabajo. Esmeralda se reunió con Fernanda el fin de semana y le pidió que averiguara en voz baja en el trabajo dónde podía estar Danilo y cómo ponerse en contacto con él. Temía que Danilo hubiera dejado el trabajo. Fernanda había estado rondando por el despacho de Danilo desde por la mañana y no lo había encontrado, así que fue a la recepción con un pretexto plausible y preguntó: «¿Dónde está Danilo hoy?». La secretaria, que lo sabía todo de todos y de todo, contestó: «Así que el jefe lo puso en un trabajo remoto, para que no se distrajera». En ese momento el diputado Danilo salió del despacho del director general. Al ver a Fernando dijo: «Vale, yo también te necesito. Revisa tu correo, hay una tarea para ti». «¿A quién se le ha caído?». «¿Cómo quién? Nuestro genio Danilo. Acabo de hablar con él. Tiene algo muy interesante que ofrecer». «¿Está en la oficina del general?». «No, el general lo llamó él mismo. Vamos, a trabajar». Fernanda revisó su correo y efectivamente encontró la instrucción que había recibido para desarrollar un nuevo programa. Después de estudiar la carta, empezó a escribir la parte que le habían asignado. Mientras tanto, llamó a Esmeralda y le dijo: «Danilo trabaja a distancia, así que escríbele un correo electrónico. Envíalo a su correo electrónico». Después de pensarlo un poco, Fernanda suspiró. Se levantó decidida y se dirigió a la recepción del director general. Preguntó por la secretaria. ¿Está el director? Sí. ¿Está solo? Creo que ahora hay uno. ¿Qué es? Necesito hablar con él. Es urgente. Sabes que hay una cadena de mando. ¿Pasemos por el jefe del departamento o su adjunto? ¿Y si acudo al director general para quejarme de ellos? No lo sé. Preguntaré. La secretaria entró en el despacho del director, salió un minuto después y dijo: «Adelante». Fernanda se coló en el estudio y desde el umbral dijo: «Marcelo, estoy aquí por Danilo, el jefe de nuestro departamento. Tiene un problema serio y temo por su vida». «¿Cuál es el problema?». Fernanda tomó aire, como si se sumergiera en el agua, y comenzó a contar lo que Esmeralda había hecho,
y lo que ella le había ayudado a hacer. Cuando terminó el relato, el gerente general se recostó en su silla y solo dijo con enojo: «¡Idiotas! Si queríais destruir el matrimonio, casi lo habéis conseguido. ¿Qué puedo hacer? Dame su número de teléfono, por favor. Yo mismo hablaré con él, porque no quiere hablar con Esmeralda». Marcelo dudó, sacó el móvil y dijo: «Anótalo. Me acordaré. Acuérdate. ¿Estás seguro de que no lo olvidarás?» Tengo una memoria absoluta para los números. Danilo estaba sentado en la cabina del hotel bebiendo café e intentando concentrarse en el programa. Se dio cuenta de que la potencia del portátil no era suficiente para lo que estaba haciendo ahora. De repente sonó el teléfono. Mirando el número, Danilo reconoció el de Fernanda. Antes de coger el teléfono, supo que se trataría de Esmeralda. Decidió contestar. Sin siquiera saludar, Fernanda dijo: «Danilo, sé todo lo que pasó entre tú y Esmeralda. Pero créeme, fue una broma, y yo estaba en ella, a pedido de Esmeralda. Le dije que podría terminar mal, pero ella pensó que era un paso adelante en su relación. Pero de hecho, está llevando a la desaparición de su matrimonio, que es lo más estúpido de todo. Os queréis y no podéis dejar que eso ocurra». Esmeralda intenta disculparse desesperadamente, pero dice que no quieres hablar con ella. Tienes razón, no tengo nada que hablar con ella. Danilo, fui yo quien junto con ella hizo que pareciera que se veía con un hombre ficticio. Como resultado, sospechas que ella te engaña. ¿Realmente no crees eso, verdad? Me temo que sí. Lleva más de 2 meses actuando de forma extraña. Esa noche en el café, esa noche, solo confirmó mis sospechas. Pero no viniste al café, y no viste que Esmeralda, yo, mi marido y nuestras amigas de la universidad con sus maridos, te esperábamos allí. Quería darte una sorpresa. Y lo hizo. Intenté varias veces hablar con ella, averiguar qué le pasaba, pero evitaba las preguntas, no le importaba. Estoy segura de que Carlos y ella son amantes. ¿No crees que Carlos es una persona real? ¿Y también te está tendiendo una trampa? Danilo, espera. Estoy seguro de que te equivocas. Conozco a Esmeralda hace años. Creo que sabría si Esmeralda te estuviera engañando. Nunca he visto ninguna evidencia de eso. De hecho, el teléfono que envió los mensajes de texto está en mi poder. Créeme, Danilo, conozco a Esmeralda, y ella no te está engañando. Ella te ama, lo sabes tan bien como yo. ¿Y quién escribió esos textos? Algunos por mí, otros por Esmeralda, otros por nosotros juntos. Esmeralda te quiere. No lo sé. El día que dejó su teléfono en la cocina, no actuaba por amor. No lo olvidó, lo dejó allí a propósito. Por favor, Danilo, por favor, habla con ella. Nunca resolverás nada si no hablas con ella. Fernanda, hazme un favor y dile que la llamaré en un par de semanas. Todavía tengo algunas cosas que pensar. Está bien, Danilo, se lo diré, pero por favor, llámala. ¿Me lo prometes? Prometo que la llamaré, pero no hoy, sino cuando esté lista. Danilo se despidió de Fernanda y se quedó pensativo. Fernanda y su marido eran sus buenos amigos. No podía imaginarse a Fernanda mintiéndole ahora. Pensó: todo cierto, a no ser que Esmeralda también se esté divorciando de su pareja, engañando y engañando, pero con mucho cuidado. Durante las 2 semanas siguientes, Danilo estuvo en vilo. Se puso en contacto con el director general un par de veces. Marcelo se lo dijo: Danilo, le di tu número a Fernanda después de que me contó todo. Depende de ti y solo de ti. En principio es una buena noticia. Tu mujer te quiere y nunca te ha engañado, aunque estés seguro de que te miente. No sé cómo comprobar todo esto. Encuentra a Carlos. Pero es ficción, si les crees. ¿Dónde miramos? Y busque en un sitio donde se sientan los compañeros de clase. Seguro que alguien con quien fue a la escuela ha publicado fotos de la clase y tal vez encontrar alguna información en los comentarios. Puede hacerlo usted mismo o enganchar a alguien. Estoy bien, gracias. Puedo hacerlo yo mismo. Gracias por la idea. Danilo miró la página web y averiguó quién estaba en la clase de Esmeralda, pero no había nadie llamado Carlos en su clase, ni en su promoción en general. En general, la mayoría de los graduados eran chicas. Los chicos abandonaron pronto la escuela para ir a diversas escuelas técnicas y universidades. Se sintió aliviado tras la información que había verificado, pero se preguntó por qué ella había decidido gastarle una broma tan estúpida. Danilo se sentaba así en la habitación del motel. Llamaba a su abuela todos los días. Se aseguraba de que estuviera bien. Preguntaba por su salud.
Sabía que Esmeralda la llamaba 2 veces al día y la visitaba en días alternos. Aún necesitaba tiempo para aclararse. Pasó el fin de semana repasando en su mente y analizando todo lo que había sucedido. Y entonces, el lunes por la mañana temprano, llamó a Esmeralda. Ella, al ver el número desconocido, contestó con voz débil y temblorosa. «Estoy escuchando». «Soy yo». «¿Cómo estás? Suenas un poco débil». «Danilo, cariño, siento mucho haber hecho una estupidez y haberte herido con ella. Y no sé qué haré si no vuelves conmigo. Hoy no sé por qué lo hice y por qué lo hice. Fernanda me detuvo, pero no la escuché. Te quiero a ti, y solo a ti. Te juro, Danilo, que si vuelves, nunca más haré una estupidez. ¿Volverás, verdad?» «No lo sé, aún no lo he decidido. Podemos vernos esta noche en nuestro café después del trabajo, si estás libre». «Claro que estoy libre. No tenías que preguntar». Por la noche, Danilo salió del motel y fue a casa de Beatriz. Se cambió de ropa, tomó un taxi y fue a un café. Esmeralda ya había ocupado una mesa, la misma en la que se habían sentado 5 años atrás. Se sentó sola. No había mucha gente en el café. Danilo entró en la sala y se sentó en una mesa. Esmeralda sonrió alegremente, pero enseguida se recompuso y empezó a contar cómo había fingido su adulterio. Cómo se habían creado las pruebas. Cómo Fernanda la había ayudado a escribir las cartas. A la pregunta de Danilo: «¿Por qué no ha venido Fernanda?», contesta: «Está esperando mi llamada. Vendrá si es necesario, pero solo con su marido». Le contó lo que hicimos. «¿Y qué es él?». «Dijo que éramos 2 idiotas. Pero ahora Fernanda no va a ninguna parte sin él. Llámalos, ponlos en camino». Esmeralda llamó a Fernanda y la invitó a ella y a su marido a un café. Fernanda prometió estar allí en media hora y le pidió que hiciera un pedido para ellos, la cena. Esmeralda apagó el teléfono y preguntó: «¿Volverás conmigo?». «Sí, volveré, pero a prueba, y para que no te engañes, si descubro que me engañaste, no me volverás a ver. Además, quiero recuperar a mi mujer, Esmeralda, pero no la mujer con la que vivo hace 2 meses. Quiero volver a vivir con la mujer de la que me enamoré hace 5 años y con la que me casé. Danilo, estoy aquí. Créeme, me costó mucho fingir ser una mujer y una pendenciera, fingir estar enferma, cuando quería abrazarte y besarte. Después de lo que he vivido, malas actitudes, falta de pasión, falta de respeto, no me convence. Dime, ¿por qué te fuiste? Por la correspondencia que miré, parecía que si no fuera por mí, te habrías casado con el hombre que amabas. Y que habrías sido más feliz con él que conmigo. Danilo, solo te quiero a ti. Lamento la forma en que te traté. Que mi estupidez te haya lastimado tanto. No quiero perderte. Esmeralda, cuando te falte algo en nuestra relación, habla conmigo en vez de inventarte estimulantes. Podría haberme ido para siempre». Aquella noche, mientras Danilo yacía a su lado, profundamente dormido, Esmeralda se puso de lado, frente a él. Miró sus arrugas, en las que no había reparado antes. Estaba locamente enamorada de Danilo. En silencio, Esmeralda acercó sus labios a los de él, pero cuando sus labios se encontraron, los labios de Danilo la abrazaron y la atrajeron contra él. Esmeralda susurró: «Pensé que estabas dormido». «No, no estaba durmiendo. Estaba tumbada pensando en cómo revitalizar nuestra relación, cómo llevarla al siguiente nivel, como tú querías. ¿Sabes lo que necesito?». «¿Cómo?». «Tenemos que tirar todos sus anticonceptivos. Tenemos edad y éxitos suficientes y podemos, y debemos, tener hijos. ¿Es eso lo que piensas?». «Sí. Entonces no tendrás tiempo para pensar en todas las cosas estúpidas y ridículas que arruinan las relaciones. No habrá tiempo para eso». Con el tiempo, su relación mejoró, pero ya no era la misma de antes. Algo esquivo había desaparecido de sus vidas. Ahora, cuando Danilo volvía del trabajo, Esmeralda lo recibía con besos y abrazos. Y nunca hablaron de aquel doloroso período de su matrimonio, cuando las tonterías de Esmeralda casi terminan en divorcio. Ha pasado 1 año. La vida matrimonial volvió a la normalidad. Esmeralda volvía a ser la mujer con la que Danilo se había casado. En el aniversario de su primera cita, reservaron mesa en el Café Madagascar, a pesar de que Esmeralda estaba embarazada de 7 meses.